especialista en cuidados intensivos y también tengo la especialidad de centro quirúrgico. Soy trabajador del Hospital Nacional 2 de Mayo en la unidad de cuidados intensivos. Primero que nada, felicitarlos, ¿no?, a todos ustedes por esa voluntad, el deseo de capacitación que tienen. Y a pesar de la situación en la que nos encontramos, hemos visto una forma de poder comunicarnos y de poder brindar capacitación, ¿no? En este caso a través de la empresa ASIS. El tema que voy a tratar trata sobre los cuidados de enfermería en la administración de aerosol terapia en pacientes con ventilación mecánica. ¿Ya? Primero decirles que existen ciertos procedimientos generadores de aerosol. Por ejemplo, están las nebulizaciones, están las aspiraciones de secreciones de tubo endotraqueal, están las aspiraciones de boca, en mínima cantidad se genera aerosoles por ese método, y por ejemplo la reanimación cardiopulmonar, la administración de volumen mediante el uso del BBM, que es el AMBU, y así, una serie de procedimientos generadores de aerosol. Entonces, estos procedimientos generadores de aerosol normalmente lo hemos estado realizando antes de que aparezca este virus, el COVID-19, con una protección estándar, no tan rigurosa, pero debido a la virulencia, ¿no?, de este virus, valga la redundancia, hemos tenido que prepararnos y adquirir cierto equipo de protección personal como para poder evitar la infección, ¿no? No solamente el EPP, sino hemos estudiado las formas de evitar el contagio mediante la atención al paciente que reciben estas terapias de aerosol, ¿no? Entonces, el tema en esta primera hora vamos a hablar sobre la administración de aerosol terapia, lo que realizábamos normalmente, y posteriormente eso vamos a centrarnos en la aerosol terapia en pacientes con ventilación mecánica con diagnóstico de COVID-19. ¿Ya? Pero en el transcurso vamos a ir desarrollando con ese enfoque, ¿no? Entonces, comenzamos. ¿Qué es el aerosol? ¿Qué es un aerosol? Vamos a definirlo en el sentido de la terapia, del medicamento, ¿ya? Un aerosol es una suspensión estable de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso con fines terapéuticos. Por ejemplo, tenemos aquí el ceretide, por ejemplo, que es una suspensión de partículas sólidas en un medio gaseoso que están comprimidos en este frasco. También tenemos la suspensión de partículas líquidas, o sea, un medicamento que tendría que ser el soluto, que está diluido en un líquido y mediante un aparato llamado nebulizador genera, ¿no?, genera el aerosol con fines terapéuticos, con la finalidad de que ese medicamento ingrese a la vía respiratoria. Entonces, para conocer un poco acerca del diámetro del aerosol, se le denomina aerosol
a las partículas que hemos dicho que contengan, ya sea partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, en un tamaño de 0.02 micrómetros hasta 100 micrómetros. Ese es el tamaño del aerosol. Mayor a 100 micrómetros ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Podría ser una gota o una microgota, pero hasta 100 micrómetros se considera aerosol. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer el diámetro del aerosol? Es que el aerosol puede comportarse como una partícula de gas, ¿no? Los de menor tamaño, por ejemplo, 0.02, 0.05 micrómetros, pueden comportarse como partículas de aire. ¿Y qué significa esto? Que el aerosol puede estar suspendido en el aire. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, el tamaño promedio del coronavirus es de 0.12 micrómetros a 0.16 aproximadamente. Entonces, en la imagen vemos, en la parte inferior, vemos la que está representada como una circunferencia que vendría a ser una partícula de aerosol y tiene un comportamiento aerodinámico. Es decir, que puede flotar en el aire debido a las características del ambiente. Flujo de aire, la misma partícula del aerosol, si es más pesada, cae, ¿no? Pero sí puede flotar por lo menos una hora en el medio ambiente. Y tienen que tomar en cuenta este dato para ver, por ejemplo, si es que están en una unidad de cuidados intensivos con bastante procedimientos de aerosol terapia, o mejor dicho, procedimientos generadores de aerosol, que puede ser, por ejemplo, una aspiración de secreciones, la misma ventilación mecánica, ¿no? El ventilador mecánico es uno la ventilación mecánica es uno de los procedimientos que más aerosol genera en una unidad de cuidados intensivos, una unidad de emergencia. ¿Ya? Entonces, esa gota de aerosol puede cargar cantidad significativa de virus, ¿no? Por el mismo tamaño, mire, 0.2 a 0.10. Entonces, ¿qué es aerosol terapia? ¿No? Es la administración de fármacos en forma de aerosol por vía inhalatoria, con el objetivo de obtener concentraciones de medicamentos en el aparato respiratorio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la aerosol terapia? La ventaja es que el medicamento se administra directamente al lugar de acción. O sea, yo quiero que el medicamento me produzca broncodilatación, entonces el aerosol ingresa directamente al lugar de acción. Esta propiedad hace que su inicio de acción sea rápida. Imagínense un paciente con broncoespasmo, ¿no? Con dificultad respiratoria por broncoespasmo. Se le administra el aerosol y tiene un inicio rápido de acción, porque eso es lo que queremos, ¿no? Los medicamentos administrados vía aerosol evitan el efecto del primer paso hepático. O sea, normalmente un medicamento tú lo consumes vía oral, tiene que pasar por el hígado y luego a la circulación. En este caso no. El aerosol, el medicamento que se administra directamente en vía aérea, no sufre el efecto del primer paso. O sea, directamente ejerce su acción, ¿no? Entonces, para centrarnos bien en el tema de aerosol terapia, vamos a repasar un poco sobre vías aéreas superiores, tanto superiores como inferiores. Las vías aéreas superiores inician en cavidad nasal, boca, pasan hasta orofaringe y terminan a nivel del cartílago cricoides, del borde inferior del cartílago cricoides. Esto es vía aérea superior. Ahora pregunta, ¿necesitamos un medicamento que haga efecto
¿En vía aérea superior? ¿Sí o no? No necesitamos, ¿ya? No necesitamos medicamentos que realicen efectos en vía aérea superior. Ojo con lo que les estoy diciendo, ¿ya? Porque hay medicamentos que se depositan en faringe, en cavidad oral, cavidad nasal, ¿ya? Entonces, las vías aéreas inferiores comienzan desde tráquea, bronquios principales, bronquios lobares y bronquios terciarios. Y aquí en las vías aéreas inferiores, quiero que vean el gráfico y noten la diferencia anatómica que existe entre los bronquios, eh, tal como se les llama, porque los bronquios se subdividen en bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios y bronquios subsegmentarios. Fíjense la imagen. ¿Qué diferencia hay entre bronquios y bronquiolos? La diferencia es que los bronquios tienen cartílagos y estos cartílagos evitan el colapso, o sea, mantienen el diámetro bronquial. Mientras más cartílago haya, menos colapso. Mientras menos cartílago haya, mayor colapso. En el caso de un asma bronquial, una hiperactividad bronquial, por ejemplo, disminuye el diámetro. Hay broncoconstricción. Hay una broncoconstricción y los bronquios subsegmentarios tendrían cierta disminución de diámetro porque todavía tienen cartílago. Pero quienes estarían más afectados serían los bronquiolos, tanto bronquiolos de conducción, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Estos bronquiolos estarían más afectados porque fíjense que no tienen cartílagos que los mantengan de alguna manera, mantengan el diámetro natural. No, estos bronquiolos son netamente de músculo liso y están en constante broncodilatación y broncoconstricción. Imagínense un estado de asma, una crisis asmática, los que van a disminuir el diámetro de la luz van a ser los bronquiolos en mayor magnitud, ¿no? También la parte inferior del bronquiolo subsegmentario. Ojo con esto. Ahora, desde la primera división que ocurre en la tráquea para la división de los bronquios principales, se les denomina generaciones. Entonces, en total tenemos 23 a 24 divisiones, subdivisiones, y que a medida que se va subdividiendo van disminuyendo el calibre del bronquio, ¿no? O del bronquión. Entonces son 23 a 24 generaciones. Esto de que es importante. ¿Por qué es importante? Porque las partículas de aerosol van a ejercer un efecto en el área donde se depositan, ¿no? Por ejemplo, a mí no me sirven medicamentos en aerosol que tengan un diámetro mayor a 30 micrómetros. ¿Por qué? Porque se van a quedar en fosas nasales, faringe y laringe. Ahí no hay broncoconstricción, no hay hiperactividad bronquial. Entonces no me sirve el medicamento en esa zona. En la tráquea tampoco me sirve mucho, ¿no? Al menos los antiinflamatorios puede ser. Pero, como les decía, donde se encuentra mayor cantidad de músculo liso bronquial y que me pueda producir una disminución de la luz importante en casos de asma y hiperactividad bronquial, son en los bronquios y bronquiolos. Entonces, el diámetro ideal de una partícula de aerosol tiene que ser entre 3 y 6 micrómetros, ¿ya? No puede ser mayor a 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque se va a quedar en vías aéreas más hacia arriba, en la generación de 16, 17. Tampoco quiero un tamaño de partículas en el rango de 0.3 a 0.5. ¿Por qué? Porque estas partículas, este aerosol, este medicamento, se va a comportar como el aire. O sea, son tan pequeños que ingresan y salen. Ingresan y salen. O sea, se comportan como el aire y no realizan el efecto que necesitamos, ¿no?
Los aerosoles se depositan en la vía aérea a través de un proceso llamado impactación. Es directo, ¿no? La impactación es directo donde llegue. Por ejemplo, las partículas más grandes se depositan en cavidad oral o fosas nasales por impactación, porque son partículas grandes, se quedan ahí. No tienen esa característica aerodinámica de ser transportadas en el aire, porque son grandes, su densidad, su peso es mayor, ¿no? Lo que nos interesa, el proceso de sedimentación, ¿no? Tienen un determinado peso molecular y puedan caer por su propio peso y ejercer a este nivel, a nivel de bronquiolos sobre todo, ¿no? El proceso de difusión de un lugar de mayor concentración hacia otro de menor concentración, que vendrían a ser los bronquiolos. Entonces, miren, los mayores de 6 micras se depositan básicamente en la tráquea por impactación, cavidad oral, fosas nasales, y los de 3 a 6 micras, y lo que nos importa es en los bronquios y bronquiolos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son los dispositivos generadores de aerosol? ¿No? Vamos a hablar de inhaloterapia o aerosolterapia. Tenemos tres dispositivos para aerosolterapia, tres grupos. El primer grupo se trata de los nebulizadores de pequeño volumen. Esto todo el mundo lo conoce, todos lo hemos utilizado. ¿Cuál es la ventaja? Es que generan aerosoles con varios tipos de medicamentos y tú puedes aumentar o disminuir la concentración. Por ejemplo, ¿no? El salbutamol, el fenotarol en gotas. Tú puedes dar 3, 5 gotas, 8 gotas, ¿no? Puedes graduar. Tipos de nebulizadores. El tipo JET, como estamos viendo acá en la parte inferior izquierda, el tipo JET es el más conocido, más usual, todos lo hemos utilizado. El ultrasónico, esto lo utilizan en algunos hospitales, más se utiliza o lo compran de forma particular para pacientes asmáticos o con EPOC, pacientes crónicos, ¿no? La gente lo compra, ¿no? De forma particular. Los nebulizadores de malla, ¿no? Esto es a nivel intrahospitalario, se puede acoplar al ventilador mecánico. Tenemos otro grupo de inhaladores, de inhaloterapia, ¿no? Otro grupo, que son los inhaladores de dosis medida, que es el MDI. Son inhaladores de dosis medida presurizados, ¿no? Ese es el MDI. ¿Cuál es la ventaja? Que entregan en cada pulsación, entregan una cantidad fija y reproducible de medicamentos en forma de aerosol, ¿ya? Hemos dicho que el aerosol no solamente es líquido con algún componente, sino también es sólido, pero unido con un gas, ¿ya? Y los inhaladores de polvo seco, estos medicamentos, los que sufren de asma y POC lo utilizan bastante, pero la parte ventilatoria, en ventilación mecánica, no existe accesorios como para poder administrar. Entonces, vamos a tratar solamente a los nebulizadores de pequeño volumen y los inhaladores de dosis medida. Entonces, la nebulización es un procedimiento terapéutico mediante el cual se administra una solución medicamentosa en forma de aerosol a través de un nebulizador directamente al árbol bronquial, ¿ya? Los nebulizadores tipo JET, ya los nebulizadores tipo JET son los más usuales. Tenemos, por ejemplo, en esta parte inferior derecha, la máscara, que estos son más usuales para pacientes pediátricos. Y tenemos los nebulizadores tipo JET con un accesorio de una boquilla para pacientes adultos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en pacientes con COVID-19? Esto no está aconsejado, no es recomendable
eh, nebulizar con este método, con nebulizadores tipo JET. ¿Por qué? Porque estos nebulizadores hacen uso de un aire que puede ser el oxígeno propulsa, ¿no? Y aerosoliza el medicamento. Pero cuando el paciente está inspirando, el paciente infectado con COVID-19 inspira y expira, el virus, hasta puede toser, el virus se deposita, ¿no?, en estas gotas de aerosol, y por la fuerza de propulsión del oxígeno, esto se libera al medio ambiente y es un alto riesgo de infección para el personal de salud. No se recomienda nebulizar con el nebulizador tipo JET a pacientes con COVID-19 por el alto riesgo de infección del personal de salud. No está recomendado. Tenemos aquí otro tipo de nebulizador, ¿no? El mecanismo de acción es que el aire ingresa, el oxígeno ingresa y choca contra el líquido, el agua, el cloruro de sodio y genera las partículas por la fuerza propulsora del gas, del oxígeno. Tenemos los nebulizadores ultrasónicos, ¿no? Estos son más ya comerciales. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Que tienen un transductor piezoeléctrico que vibra, ¿no? Aquí vibra, y ese hecho de la vibración hace que las partículas que están en la superficie del agua, se conviertan en partículas de aerosol, y el tamaño de estas partículas de aerosol son menores en relación a las que genera el nebulizador tipo JET. Estos nebulizadores tampoco están recomendados en pacientes con COVID por el alto riesgo de infección del personal de la salud. Ojo con eso. Los nebulizadores de Maya, estos nebulizadores son equipos que logra la extrusión de gotas de líquido, ¿no?, a través de una malla. Entonces, existen dos formas de generar aerosol. Una vibración de una pequeña malla bien delgada y genera el aerosol. Y otro es cuando también hay fuerzas oscilatorias sobre un fluido que esfuerzan a pasar a través de una malla. Esta es la forma de una marca, ¿no?, específica, que tiene una malla a este nivel, el líquido se administra, el medicamento se administra aquí, y esta es la malla que les hablaba, ¿no? El líquido atraviesa por esa malla que tiene unos orificios microscópicos y salen las gotas de aerosol mezclados con el medicamento. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de dispositivo? ¿Está recomendado o no está recomendado en pacientes con COVID-19? Hay una guía. Lo que sucede es esto: como el virus es nuevo, hasta hace 3 meses, enero, febrero, marzo, estaba proscrito completamente todo tipo de nebulización, todo tipo, por cualquier sistema de nebulización de pequeño volumen. Pero ahora ha salido una guía china en el cual te recomienda nebulizar. Sí, se puede nebulizar mediante el sistema de Maya, el sistema de nebulización mediante Maya, en un paciente con ventilación mecánica, pero si es que vas a nebulizar con este método, tienes que colocarte un EPP de tercera categoría. El traje de mono, el mameluco, el taibe que conocemos, una mascarilla N95, una careta, o sea, la protección es del nivel 3. No se puede utilizar, incluso, ¿no?, esto está asociado al ventilador mecánico. Cuando uno va a utilizar un ventilador mecánico, tiene que utilizar el equipo de protección personal de nivel 3. Protección de vía aérea total, protección de cuerpo, protección ocular y una careta, ¿no? Ese es el de nivel 3.
Entonces recomiendan colocar 2 filtros, tanto en la parte inspiratoria como en la parte expiratoria, ¿ya? Pero acá tenemos un problema. ¿Y dónde colocamos el HME, el humidificador? ¿Dónde colocamos? ¿No? Tiene que estar sin humidificador. En todo caso, este dispositivo de nebulizador de malla se tiene que colocar después del HME, pero siempre teniendo en cuenta los filtros, ¿ya? Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, el otro grupo de medicamentos que tenemos a disposición son los inhaladores de dosis medida presurizado. Estos medicamentos sí se recomienda utilizar en pacientes con COVID-19 a través del ventilador mecánico, porque la propulsión es mínima, la que genera solamente se propulsa para liberar el medicamento, y básicamente pues el mayor flujo, la mayor presión de aire se encuentra en el circuito del ventilador mecánico, entonces no habría problema para administrar mediante los inhaladores de dosis medida presurizado, el MDI, ¿ya? La ventaja es que estos dispositivos nos permiten la administración de una dosis fija, ¿no? Previamente determinada del fármaco, por eso se llama dosis medida, ¿ya? Las partículas que se producen son entre 2 y 5 micras, ¿no? Las recomendadas para llegar al punto donde yo quiero llegar, que no se queden en cavidad oral, por ejemplo, o en el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, los inhaladores de dosis medida presurizados son este dispositivo que tiene un canister, un receptáculo, en el cual existe el principio activo que puede ser, por ejemplo, el salbutamol, que es el medicamento que va a ejercer la acción en el lugar específico, pero tiene un propelente, debe tener un propelente, un gas que sirva para poder impulsar al medicamento, ¿no? Ese gas se denomina o está hecho a base de clorofluorocarbono. Pero el problema del clorofluorocarbono es que estos propelentes dañan la capa de ozono. Por eso es que la FDA recomienda que no utilicen el clorofluorocarbono, tanto por ejemplo en los dispositivos de aerosol, las pinturas de aerosol, los mismos los perfumes, ¿no? No se debe utilizar el clorofluorocarbono por el motivo de que daña la capa de ozono. En reemplazo de este medicamento, de este propulsor, de este propelente, están utilizando el hidrofluoroalcano, que este es un propelente que no daña la capa de ozono y se está empleando en masa. Por ejemplo, el Ventolin, el salbutamol, tiene como propelente el hidrofluoroalcano, ¿ya? Entonces necesitamos eso. Entonces, el canister del frasquito tiene un vástago y esto tiene una válvula dosificadora. Cada vez que comprimes, sale una dosis determinada y la válvula automáticamente lo cierra, ¿no? Cuando dejas de presionar. ¿En qué situaciones podemos utilizarlos? En casos de EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el cual el bronquio del enfermo está con broncoconstricción, hay hipersecreción bronquial, hay edema, hay proliferación celular de una forma crónica. Entonces, se utiliza bastante y hay pacientes que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos con este problema, ¿no? Este es un problema agravante, es una comorbilidad. Los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos tienen en su mayoría comorbilidades, obesidad, insuficiencia cardíaca
de cualquier causa, tienen asma, tienen diabetes, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen gota. Estos pacientes son los que se complican cuando adquieren el virus, ¿no? Cuando son contagiados por el virus. En casos de situaciones de asma, por ejemplo, en un asma, ¿qué es lo que produce? Hay broncoconstricción, ¿no? Hay un estímulo, por ejemplo, puede ser en el caso, un ejemplo, el polen, el humo, etc. Este estímulo hace que ocurra esta broncoconstricción. Adicionalmente, la liberación a través de las células de los mastocitos, se libera histamina, promueve el edema, y la inflamación a nivel de las vías bronquiales. Estos dos hechos, adicionalmente a la hipersecreción bronquial, hacen que disminuya la luz bronquial y sea un problema, produzca en el paciente una dificultad respiratoria. Entonces, en esta situación se tiene que administrar, ¿no? ¿Podemos nebulizar? No podemos nebulizar porque es un alto riesgo para el personal de salud. Se pueden utilizar los inhaladores de dosis medida, el MDI, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en qué medicamentos tenemos para este tipo de pacientes, ¿ya? Tenemos de rescate y mantenimiento de la crisis de broncoespasmo, ¿no? Justo el turno pasado ingresó un paciente con este problema, ¿no? Y teníamos que administrar un broncodilatador, ¿no? Entonces, los broncodilatadores que tenemos disponibles con el sistema de MDI-P son los beta-2 adrenérgicos, que por ejemplo es el salbutamol. El salbutamol actúa a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos, ¿no? Sabemos que los receptores adrenérgicos son el alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Los beta-2 adrenérgicos están en la musculatura bronquial, ¿no? Y el estímulo de estos receptores beta-2 adrenérgicos hacen que el músculo se relaje y produzcan broncodilatación. Un caso de un paciente asmático que está con una broncoconstricción, administramos salbutamol, le produce una broncodilatación, ¿no? Relaja el músculo liso bronquial, donde hemos dicho que hay músculo liso en mayor proporción, casi al 100% en los bronquiolos, ¿no? Ahí tienen que actuar los medicamentos. Por eso les decía que el tamaño, el diámetro del medicamento, del aerosol, es importante, porque yo necesito que el medicamento llegue al lugar donde yo deseo que haga el efecto, de 2 a 6, de 3 a 6 micrómetros, ¿no? El diámetro. Tenemos otro tipo de broncodilatadores, que son los anticolinérgicos. Ejemplo, tenemos el bromuro de ipratropio. Estos medicamentos actúan de manera, o sea, compiten con la acetilcolina por sus receptores, por los receptores colinérgicos. O sea, compiten, ¿no? El bromuro de ipratropio tal vez le gana a la acetilcolina y ese efecto hace que produzca una broncodilatación, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un efecto tanto del sistema nervioso simpático como el del sistema nervioso parasimpático. En el simpático tenemos adrenalina y en el parasimpático tenemos la acetilcolina. Pero la acetilcolina produce broncoconstricción, ¿no? La acetilcolina en los receptores bronquiales produce broncoconstricción. Como produce broncoconstricción la acetilcolina, yo tengo que utilizar un medicamento que me compita por el receptor colinérgico. Ese medicamento es el bromuro de ipratropio. Resultado final es la broncodilatación, ¿no? Aquí hay un cuadro donde tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos en aerosol, en MDI, salbutamol conocido ampliamente, marcas Salviwir, Ventilastin, Ventolin, ¿no?
puede estar combinado con bromuro de hipratropio. O sea, tienes un adrenérgico con un anticolinérgico, o sea, tienes doble efecto, ¿no? Broncodilatación por doble efecto. Puede estar combinado el salbutamol con bromuro de hipratropio. Tenemos, por ejemplo, la terbulalina, formoterol, salmeterol. Los más usuales, terbutalina, el salmeterol y el salbutamol, ¿no? Broncodilatadores antimuscarínicos, o sea, los receptores muscarínicos son los receptores colinérgicos, ¿ya? Tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿no? Los receptores colinérgicos. Tenemos el más conocido, bromuro de hipratropio y el bromuro de tiotropio, ya son broncodilatadores anticolinérgicos, ¿ya? También tenemos medicamentos antiinflamatorios de los tipos esteroideos, los corticosteroides. Son medicamentos, por ejemplo, aquí tenemos a la beclometasona. La beclometasona es un medicamento antiinflamatorio que frenan o detienen las respuestas inmunitarias que propagan la inflamación. Naturalmente, los corticoides se sintetizan en la corteza de la glándula suprarrenal. Tenemos, por ejemplo, el cortisol. Naturalmente, estos medicamentos son esteroideos, inhiben la vasodilatación, disminuyen el incremento de la permeabilidad vascular, disminuyen la exudación y disminuyen la proliferación celular. O sea, esto básicamente actúa para disminuir la inflamación en los broncos, ¿no? Pacientes con EPOC básicamente, ¿no? EPOC. Tenemos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el comogriclato de sodio, ¿no? Este medicamento es no esteroideo, es un antiinflamatorio que se utiliza también como MDI, estabiliza la membrana celular de las células cebadas. ¿Qué son las células cebadas? Son las células que te liberan la histamina. Y la histamina es un precursor de la inflamación. Entonces, si no se libera histamina, no hay inflamación. Disminuyes la inflamación. Evita la degranulación de los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Corticosteroides en aerosol, en EPOC, budesonida, fluticasona y la beclometasona. Puede estar combinado con anticolinérgico, budesonida con el formoterol, ¿no? Con un broncodilatador más un antiinflamatorio no esteroideo, perdón. Fluticasona, por ejemplo, salmeterol, y no sé si ustedes se acuerdan de este medicamento. Este es el Ceretide, ¿no? El Ceretide. Este es un medicamento que tiene salmeterol y fluticasona. Perdón. El salmeterol es un broncodilatador adrenérgico de acción prolongada y la fluticasona es un antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Básicamente se utiliza para pacientes con EPOC. Ahora, entrando en el tema de la ventilación mecánica, ¿ya? Y hemos dicho en qué casos lo vamos a utilizar. Antes del paciente, antes de esta situación, de esta pandemia del COVID-19, nosotros teníamos un paciente que no era COVID. Fácilmente tú colocabas el MDI, el adaptador de MDI, sacabas el filtro, el HME, retirabas, conectabas, desconectabas. Era igual, estábamos protegidos, pero no, la protección no era tan rigurosa como ahora. Entonces no podemos darnos el lujo de estar conectando, desconectando las cosas, ¿ya? O los accesorios de la ventilación mecánica. Entonces, aquí vamos a ver, este es el tubo del paciente con tubo endotraqueal que debe estar conectado con una sonda de aspiración de circuito cerrado. Acuérdense que la aspiración por circuito con la técnica abierta también genera aerosoles. El paciente tose, el mismo ventilador mecánico, entonces no
no realizar con técnica abierta. Todo tiene que ser con la sonda de aspiración de circuito cerrado. Tiene que estar conectado acá al HME. Ojo que este no es un filtro solamente, sino es HME, o sea, un humidificador, humidifica, calienta y filtra, ¿no? Si es F, HME, intercambiador de calor, humedad. Aquí tenemos, por ejemplo, para ventilador mecánico, tenemos una aerocámara, existen aerocámaras plegables, esta tú la liberas y administras el medicamento y es esta, miren, en la parte inferior la imagen A y la imagen B. La imagen B está plegada, está retraída. Y cuando tú vas a administrar el medicamento con el MDI, lo despliegas y es como una aerocámara, ¿no? Y administra a través del ventilador mecánico. Pero no es muy común que en el comercio aquí en el Perú. Lo que sí tenemos los adaptadores de MDI, ¿no? Son este tipo de Hudson, que es el primero. Estos tres de arriba sí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo colocamos el adaptador de MDI? Primero tenemos que colocar, ¿no? el adaptador. Entonces, tenemos que evitar los aerosoles durante la desconexión. Hay una técnica para desconectar el ventilador mecánico y es la siguiente. Miren, tenemos acá el adaptador de MDI, tenemos la vía aérea del paciente y el ventilador que está conectado a ventilador mecánico. ¿Cómo se hace? Se tiene que tener una pinza, se clampa, se va a clampar, el tubo endotraqueal se clampa y en el ventilador escoges el modo de stand-by. Colocas en el stand-by, tienes que coordinar, ¿no? Le dices clampa, yo coloco en stand-by y ya una vez que el ventilador stand-by significa que no ventila y el paciente está clampado. ¿Por qué hacemos eso? Para que el paciente puede toser, ¿no? Y emitir el aerosol. En el caso del ventilador, el ventilador trabaja con presión positiva y la presión positiva es el mayor generador de aerosol. O sea, de todos los dispositivos, el ventilador mecánico genera más aerosol. Entonces, se clampa y se coloca, aquí está, ¿no? El MDI. Una vez que ya has colocado el MDI, desclampas, retiras la pinza y pones nuevamente, inicias la ventilación. Entonces ya tienes el MDI. Entonces, ojo aquí. En pacientes con COVID-19, el MDI, o sea, la idea es no estar desconectando al paciente una y otra vez solamente para administrar el medicamento. No. Se tiene que colocar una sola vez y se tiene que fijar con esparadrapo. Se fija el tubo con el adaptador, se fija el MDI con el corrugado, el MDI con el adaptador de MDI con el HME, el HME con este accesorio de adaptador. Básicamente se tiene que fijar con esparadrapo. ¿Por qué? Porque en el hecho de la movilización de costado hacia arriba, en el hecho del baño, se puede desconectar y hay una generación de aerosol en gran proporción porque hay líquido condensado en esta vía aérea. Hay líquido condensado. Entonces, ese líquido condensado, que probablemente está cargado con virus, se libera al medio ambiente, se puede llegar a la mascarilla. Por eso el equipo de protección del personal que trabaja con ventiladores tiene que ser del nivel 3, ¿ya? Tiene que ser del nivel 3, completamente cubierto. Acá en el ejemplo no es el nivel 3, este es el nivel 2. Esta foto lo hemos hecho cuando estábamos en proceso de capacitación, de adaptación, que es un paciente que no está con COVID, pero en el otro caso sí, protección, ¿por dónde? ¿Dónde ingresan el aerosol, ¿no? El virus. El segundo paso es desconectar el frasco del MDI y retiras, porque no hay forma de utilizar el adaptador de MDI, ¿no? Retiras el frasco del MDI,
y colocas aquí, ¿no? Colocas en el adaptador, puede ser con esto con una cámara, y esta forma de colocar es adecuada, porque acá tienes el HME, aquí tienes la aerocámara, y aquí está la sonda de aspiración circuito cerrado para el paciente, y colocas aquí, esto se retrae, ¿no? Entonces, esta es la forma de colocar. Ahora, ojo con esta forma de colocar y la forma de administrar. Ahora, antes de eso, colocas el adaptador de MDI al adaptador Hudson y vas a dar los puffs, ¿no? Vas a presionar, pero antes de presionar, ¿en qué momento se presiona? Se presiona al inicio de la inspiración. ¿Y dónde ves la inspiración? Ves en el ventilador mecánico, en la curva del ventilador mecánico. Cuando está iniciando la inspiración, ahí inicias un puff. Le das un puff, pero previamente, antes de dar el puff, antes de conectar, agitas, puedes hacer un purgado al aire, uno, si es nuevo, se hace uno, colocas al adaptador de MDI, el Hudson, ves aquí que se hace en el inicio de la inspiración, presionas y esperas 15 a 30 segundos para la inspiración y expiración, ¿ya? Entonces, esta es la forma, miren, ¿no? Este es otro tipo de dispositivo, esto es un codo que tiene un adaptador para adaptador de MDI. Aquí, por ejemplo, hay situaciones donde no podemos encontrar el MDI, pero la sonda de aspiración de circuito cerrado tiene un adaptador, tiene un lumen para colocar adaptador para MDI. Naturalmente, esta es la sonda de aspiración de circuito cerrado, esta es la vía para colocar el líquido, la solución para la aspiración, para el lavado de esta sonda, y ven que esta sonda hay otra vía. Por esta vía se puede administrar a través del MDI, ¿no? A través del MDI, abres aquí, colocas la misma técnica y administras el medicamento. Es una ventaja porque ya no colocas el adaptador de MDI. Aquí lo que le falta es el humidificador, ¿no? El pasivo. Ya. Y para terminar, tenemos que esta sería la forma ideal, ¿no? La forma ideal de administrar un inhalador de dosis medida, porque tiene acá una aerocámara y este es el HME, este es el humidificador, calentador, el intercambiador de calor-humedad, perdón, este es el filtro y este es el HME. ¿Qué pasa? Que tú rotas el HME y le va a dar pase va a cerrar esta vía y le da pase al medicamento, ¿no? Y si ya no estás administrando el medicamento, rotas y hace su función de humidificar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú administras el MDI antes del filtro, antes del HME? El medicamento se queda, ¿no? Se queda en el HMEF, que también funciona como filtro, se queda ahí y no logra llegar ¿a dónde? A la vía aérea, ¿no? Esas son las consideraciones para la administración de aerosol terapia, ¿no? Entonces, vamos a responder algunas preguntas. A ver si es que... Sí, licenciado. En la parte de arriba, la parte verde, podemos ver que se activan los botones de preguntas. Vamos a esperar en todo caso. Invitamos a todos los participantes a que puedan participar en sus consultas. Vamos a esperar, licenciado, unos minutos. Ya. Mientras tanto, ya podemos ir abriendo la otra diapositiva mientras que realizan sus consultas. Ya, vamos a abrir la otra.